Hay personas que sonríen en los funerales. No porque estén locas. No porque no sientan el dolor, sino porque tienen algo adentro que el dolor no ha logrado apagar. Hay personas que pierden el trabajo, el matrimonio, la salud, y aún así tienen una calma en los ojos que desconcierta a quienes los rodean. Y cuando les preguntas cómo lo hacen, no te hablan de técnicas mentales ni de libros de autoayuda. Te hablan de algo que vive dentro de ellos. Hoy vamos a estudiar un libro de la Biblia que fue escrito por uno de esos hombres. Un hombre que no tenía razones humanas para estar bien, pero estaba extraordinariamente bien. Un hombre cuya situación material era desesperante, pero cuyo estado interior era envidiable. El libro de Filipenses no es un tratado teológico escrito desde la comodidad de una biblioteca. Es un documento vivo, redactado desde el interior de una celda romana, por alguien que enfrentaba la posibilidad real de ser condenado a muerte. Y aún así, cada párrafo respira una vitalidad, una alegría y una paz que resultan inexplicables para cualquier mente que intente analizarlo desde afuera. Eso es lo que vamos a descubrir hoy, por qué esa paz existe, de dónde viene, y cómo tú puedes acceder a ella sin importar lo que estés atravesando en este momento. Antes de continuar, si este contenido está aportando algo valioso a tu vida, dale like ahora mismo y suscríbete al canal Biblia Simple. Activa la campanita para que ningún estudio bíblico se te escape. Cada like y cada suscripción nos ayuda a llevar la palabra a más personas que la necesitan. Gracias de verdad. Para entender por qué Pablo escribió Filipenses, necesitas conocer la historia que hay detrás. Todo comenzó con un sueño. Literalmente. El libro de Hechos relata que una noche, mientras Pablo se encontraba en Asia Menor, tuvo una visión en la que un hombre del otro lado del mar le pedía ayuda. Pablo lo interpretó como una señal divina y tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia: cruzar hacia Europa. La primera ciudad donde desembarcó fue Filipos, una colonia romana ubicada en lo que hoy es el norte de Grecia. No era una ciudad religiosa en el sentido tradicional. Era una ciudad militar, próspera, habitada por veteranos del ejército romano que se enorgullecían de su ciudadanía imperial. Era, en todo sentido, territorio hostil para un mensaje que hablaba de un reino que no era de este mundo. Pero Dios ya tenía preparado el terreno. A orillas de un río, Pablo encontró a un grupo de mujeres reunidas para orar. Entre ellas estaba Lidia, una empresaria exitosa que comerciaba con telas de color púrpura, uno de los productos más exclusivos y costosos de la época. Lidia era una mujer de recursos, de influencia, de carácter. Y ese día, mientras Pablo hablaba, algo se abrió en su interior que ningún argumento humano podría haber abierto. La Biblia dice que el Señor le abrió el corazón. Y desde ese momento, su casa se convirtió en el primer punto de reunión de creyentes en suelo europeo. La primera célula del cristianismo en un continente entero nació en el hogar de una comerciante. Pero la historia no terminó ahí. Poco después, Pablo fue acusado injustamente, arrastrado ante las autoridades, golpeado públicamente y encerrado en la prisión más profunda de la ciudad. Era de noche. El cuerpo le dolía. El futuro era incierto. Y en ese momento de total vulnerabilidad, Pablo hizo algo que sus captores jamás esperaban. Comenzó a adorar. No en voz baja, no en silencio, no en su mente. En voz alta, junto a Silas, con cánticos que los otros prisioneros podían escuchar perfectamente. Lo que ocurrió después fue tan inesperado que el propio carcelero no supo cómo procesarlo. Un movimiento sísmico sacudió el recinto hasta sus bases. Las puertas cedieron. Los grilletes se aflojaron. Y cuando el carcelero creyó que todo estaba perdido y estaba dispuesto a quitarse la vida, fue Pablo quien lo detuvo. Esa noche, el hombre encargado de vigilar al prisionero terminó siendo transformado por el mensaje del prisionero. Él y toda su familia. En pocas horas, el carcelero pasó de ser el guardián de Pablo a ser su hermano en la fe. Esa comunidad que nació en medio de tanta turbulencia se convirtió con los años en algo extraordinario. Los filipenses eran personas comunes, sin grandes recursos económicos, pero con un corazón generoso y una lealtad a Pablo que no se parecía a ninguna otra iglesia que él hubiera fundado. Cuando se enteraron de que Pablo estaba preso en Roma, no debatieron si era su responsabilidad ayudarlo. Simplemente juntaron lo que tenían y lo enviaron.
Un hombre llamado Epafrodito viajó personalmente para entregar esa ofrenda y quedarse a servir a Pablo durante su reclusión. Filipenses es la carta que Pablo escribió para responder a ese gesto. Pero lo que comenzó como un agradecimiento se convirtió en una de las enseñanzas más completas y profundas del Nuevo Testamento sobre cómo vivir con plenitud en cualquier condición. Desde el primer párrafo, Pablo deja en claro que algo en él funciona de manera diferente. Escribe desde una celda, con cadenas, sin saber cuál será su destino, y su primer impulso no es pedir compasión ni describir su sufrimiento. Es agradecer. Ora por los filipenses con gozo. Los lleva en el corazón con afecto genuino. Y lejos de ver su situación como un obstáculo, la describe como una oportunidad que pocos misioneros habrían podido tener: acceso directo y continuo a los soldados de la Guardia Pretoriana, la élite militar romana que custodiaba al emperador. Esos hombres, entrenados para ignorar cualquier cosa que no fuera una amenaza de seguridad, estaban siendo expuestos día tras día al testimonio de vida de Pablo. Lo que Pablo estaba describiendo es uno de los principios más contraintuitivos del Evangelio. Dios no necesita condiciones perfectas para avanzar. Solo necesita un corazón disponible. Un hombre encadenado con una paz inexplicable puede hacer más por el reino de Dios que un predicador libre con todos los recursos del mundo, pero sin esa presencia interior. Y entonces Pablo pronuncia algo que en 7 palabras resume toda una filosofía de vida. Dice que para él vivir es Cristo y morir es ganancia. No es una frase de resignación. Es una declaración de libertad absoluta. Cuando tu vida está tan entrelazada con Cristo que ya no puedes separar tu identidad de la de Él, entonces ninguna amenaza externa tiene poder sobre ti. No tienes miedo de perder lo que el mundo te puede quitar, porque lo que realmente te sostiene no está en manos del mundo. Al avanzar en la carta, Pablo introduce un concepto que va a resultar incómodo para cualquier lector que viva en una cultura obsesionada con la autopromoción. Habla de humildad, pero no como una virtud pasiva ni como una debilidad disfrazada de virtud. Habla de humildad como la postura fundamental que debe caracterizar a todo seguidor de Cristo, y para ilustrarla no recurre a ejemplos humanos sino al ejemplo más elevado posible, lo que Cristo mismo hizo. Pablo describe algo que los teólogos han llamado la kenosis, el vaciamiento voluntario de Cristo. El Hijo de Dios, que existía en perfecta comunión con el Padre desde antes de que existiera el tiempo, no consideró esa posición como algo que debía proteger a toda costa. Tomó una decisión que ningún ser humano tomaría de manera voluntaria, se despojó de los privilegios que le correspondían por naturaleza, adoptó la forma de un ser humano con todas sus limitaciones y fragilidades, y llevó esa obediencia hasta el punto más extremo posible. Una ejecución pública. La forma de muerte más humillante que la sociedad romana había diseñado para los peores criminales. Jesús no tropezó con la cruz. La eligió. Y esa elección no fue la señal de su derrota, sino el instrumento de la mayor victoria que la historia ha registrado. Número 1. El principio que cambia todo: bajar para subir. Lo que Pablo describe a continuación es la respuesta del Padre a esa obediencia radical. Dios exaltó a Cristo hasta lo más alto y le dio un nombre que está por encima de todo nombre, de tal manera que ante ese nombre toda rodilla habrá de doblarse, en cualquier dimensión de la existencia. El que descendió más bajo que nadie fue elevado más alto que todos. Ese principio no es solo cristología. Es un patrón que Dios repite en la vida de quienes deciden seguir a Cristo genuinamente. La persona que aprende a servir sin necesitar que la vean, que toma el lugar más bajo sin resentimiento, que hace lo correcto aunque no haya nadie mirando, esa persona no está perdiendo. Está posicionándose para algo que solo Dios puede dar, y que ninguna estrategia de marketing personal puede producir. Número 2. Los que construyen en silencio. Pablo menciona a 2 personas que encarnaron esa mentalidad en lo cotidiano. Timoteo, un joven que no buscaba protagonismo, pero que tenía una preocupación genuina por el bienestar de los demás que Pablo no encontraba en casi nadie. Y Epafrodito, alguien que había comprometido su propia salud en el viaje para servir a Pablo, sin calcular el costo personal. Ninguno de los 2 tiene hoy una estatua ni un libro publicado con su nombre. Pero Pablo los considera dignos de ser presentados como modelos a toda una iglesia. El reino de Dios tiene una economía muy distinta a la del mundo. En el mundo, lo que no se ve no cuenta. En el reino, lo que se hace en secreto con fidelidad es exactamente lo que Dios más valora.
Número 3. Cuando tus logros se vuelven un problema. En el tercer capítulo, Pablo hace algo que resulta chocante si conoces su historia. Enumera sus credenciales religiosas con toda precisión, su linaje, su educación, su celo, su posición dentro del sistema religioso de su época. Era exactamente el tipo de perfil que cualquier institución religiosa exhibiría con orgullo. Y entonces los descarta. No los relativiza, no dice que eran algo bueno, pero que Cristo es mejor. Los llama basura. Una palabra fuerte en cualquier idioma, pero especialmente contundente en el contexto de alguien que había dedicado toda su juventud a construir esas credenciales. ¿Por qué? Porque Pablo había descubierto que el conocimiento sobre Dios y el conocimiento de Dios son dos cosas completamente distintas. Puedes saber todo sobre alguien y no conocerlo en absoluto. Y en el momento en que Pablo conoció a Cristo de verdad, todo lo que antes le daba identidad y seguridad perdió su peso. No porque fuera malo en sí mismo, sino porque en comparación con la experiencia viva de Cristo, resultaba insignificante. Eso tiene una aplicación directa para cualquier creyente con trayectoria. Los años en la Iglesia no garantizan la profundidad de la relación. El conocimiento bíblico acumulado no equivale a la transformación del carácter. Los dones y talentos visibles no son indicadores del estado del corazón. La madurez espiritual no se mide en cantidad de información almacenada, sino en la calidad del amor que se practica. Número 4. Correr sin mirar atrás. Pablo usa la imagen de un corredor en una pista, pero no un corredor que mira hacia atrás para calcular cuánto ha avanzado. Un corredor que mantiene los ojos fijos en la línea de llegada y que usa toda su energía en el siguiente paso, no en revivir los anteriores. Pablo admite que todavía no ha llegado, que hay terreno por recorrer, que el proceso no ha terminado. Y en lugar de que esa admisión lo desanime, lo moviliza. Esa honestidad es refrescante en una cultura religiosa que a veces premia la apariencia de haber llegado. El cristiano que finge que ya lo tiene todo resuelto no está siendo humilde. Está siendo deshonesto. La madurez espiritual real se parece más a Pablo, consciente de lo que falta, sin vergüenza de reconocerlo, y en movimiento constante hacia adelante. Número 5. El diagnóstico y el remedio de la ansiedad. El cuarto capítulo abre con una instrucción que en su simplicidad resulta casi provocadora: alegrarse siempre en el Señor. No cuando las condiciones lo permitan. No cuando el panorama sea favorable. Siempre. Y rápidamente Pablo conecta esa instrucción con algo muy concreto: el manejo de la ansiedad. En una generación donde la ansiedad se ha convertido en una epidemia silenciosa, donde millones de personas viven con el pecho oprimido y la mente acelerada sin saber exactamente por qué, Pablo presenta una alternativa que no tiene nada de superficial. El antídoto no es ignorar los problemas. No es repetirse a uno mismo que todo estará bien. Es llevar cada preocupación a Dios en oración, con la disposición de quien confía, no de quien exige. Y hacerlo acompañado de gratitud, no como un truco psicológico, sino como el reconocimiento genuino de que Dios ya ha demostrado ser fiel en el pasado. Cuando eso ocurre, algo que no tiene explicación racional comienza a instalarse en el interior del creyente. Pablo lo llama la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz que se produce porque el problema desapareció. Es una paz que existe mientras el problema sigue ahí. Una paz que actúa como un guardián sobre la mente y el corazón, protegiéndolos de la erosión que produce el miedo sostenido. El mundo no puede explicarla porque no puede producirla. Eso es precisamente lo que la hace tan poderosa como testimonio. Número 6. El guardián de la mente. Pablo también aborda algo que en su época no tenía el nombre que hoy le damos, pero que describe con una precisión asombrosa: la higiene mental. Instruye a los creyentes a dirigir su atención hacia lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buena reputación. En otras palabras, a ser selectivos con lo que le permiten entrar a su mente. Hoy eso tiene implicaciones concretas. Vivimos en un entorno diseñado para capturar nuestra atención a través de lo que genera reacción emocional intensa: la indignación, el miedo, la envidia, el escándalo. Las plataformas digitales no están construidas para hacerte más tranquilo. Están construidas para mantenerte enganchado, y lo que mejor engancha es lo que más te perturba. En ese contexto,
La instrucción de Pablo no es un consejo anticuado. Es un principio de supervivencia mental. No puedes esperar tener paz interior si constantemente estás consumiendo contenido que alimenta el conflicto y el temor. La mente es un campo que se cultiva. Lo que siembras en ella determina lo que cosecharás en tu estado emocional. Número 7. El secreto que no se aprende en un día. Hacia el cierre de la carta, Pablo revela algo personal que cambia completamente la manera en que se suele leer una de las frases más citadas de la Biblia. Confiesa que ha aprendido, con énfasis en el proceso, a estar contento en cualquier situación. No llegó a ese punto de manera instantánea. Lo aprendió a través de experiencias reales, épocas de abundancia y épocas de necesidad, momentos de celebración y momentos de hambre literal. Y en ambos extremos descubrió que Cristo era suficiente. De ese aprendizaje surge la declaración que tantos repiten sin comprender su contexto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no está hablando de conquistar metas personales ni de alcanzar sueños profesionales. Está hablando de algo más profundo y más difícil, de soportar cualquier condición con integridad y con paz, de no derrumbarse en la escasez ni de corromperse en la abundancia, de mantener el carácter estable cuando las circunstancias son inestables. Eso es lo que Cristo hace posible. No la ausencia de dificultades, sino la presencia de una fortaleza interior que ninguna dificultad puede erosionar. Y esa es la verdad que unifica todo el libro de Filipenses. No es un manual de optimismo religioso. Es el testimonio de alguien que encontró una fuente de vida que no depende del clima de las circunstancias. Una paz que no se negocia con el entorno. Un gozo que no necesita permiso de las condiciones externas para existir. Pablo no escribió Filipenses para enseñarnos a ignorar el dolor. Lo escribió para mostrarnos que hay algo más grande que el dolor, algo que puede coexistir con él sin ser vencido por él. Y ese algo tiene nombre: es la presencia viva de Cristo en el interior del ser humano. No importa en qué punto de tu vida te encuentres hoy. No importa si las circunstancias están a tu favor o en tu contra. No importa si tienes todo resuelto o si sientes que nada tiene solución. La paz que Pablo experimentó en aquella celda no era exclusiva de él. Era una demostración de lo que Cristo puede hacer en cualquier corazón que se lo permita. Si este video fue de bendición para ti, compártelo ahora con alguien que esté atravesando un momento difícil. Puede ser exactamente lo que esa persona necesita escuchar hoy. Dale like, suscríbete al canal Biblia Simple y escribe en los comentarios la frase "La paz de Cristo guarda mi corazón" para que sepa que llegaste hasta aquí. Y cuéntame también qué libro de la Biblia te gustaría que estudiemos en el próximo video. Nos vemos pronto.